Gabon guztiei, Eusko Ikaskuntzaren beste mai inguru batean zaudete, hemen, Radio Vitoria. Estamos repasando ahora mismo, en el comienzo de esta nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria, un libro, Historias de la Veterinaria Alavesa 1903-2007. Y hoy vamos a hablar de veterinarios y no sé si de veterinarias. Hasta ahora. Y decía hasta ahora porque vamos con las presentaciones. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria. Fernando Camarero, doctor en veterinaria, socio de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, y autor del libro Historias de la Veterinaria Alavesa, publicado por la Diputación Foral de Álava. Fernando Camarero, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Doctor en veterinaria. ¿Veterinario? Sí. ¿Ejerciendo? Sí. Ejerciendo. ¿Y cuál es tu trabajo? Porque veterinarios hay muchos. No sé si también hay muchos trabajos dentro de esta profesión. Bueno, yo es que soy un veterinario atípico porque estoy dedicado a la investigación. Entonces, pues... ¿Investigación relacionada con alguna entidad, con alguna facultad? No, un poco de investigación privada. Privada. ¿Y se puede vivir de investigar, por ejemplo, entre otras cosas, la veterinaria alavesa? Pues hombre, de eso en concreto no, pero de otros trabajos, pues sí, se puede vivir. Realizando trabajos, pero ¿son de encargo? ¿Eres un freelance? Danos algún dato más. Sin darnos detalles sobre cuánto ganas al mes. Sí, yo puedo decir que yo trabajo por libre un poco. Pero danos algún ejemplo, Fernando. Es por acercarnos un poco a cuál es el interlocutor que tenemos hoy en los estudios de Radio Vitoria. ¿Algún ejemplo sobre te encarga un trabajo quién? Pues danos algún ejemplo de alguna investigación realizada. Pues he hecho, algún trabajo sobre, por ejemplo, todo el Valle Salado de Añana, toda la fauna que vive en la muera, en la salmuera de Añana, pues es una investigación que he realizado, por ejemplo. ¿Dentro del plan director que tiene el propio Valle Salado? No. Sí, forman parte de ese tipo de investigaciones. Por lo tanto, un estudio realizado para el Valle Salado, para Salinas de Añana. Otra invitada, Ana Díez, veterinaria y responsable técnico de Abelchain. Ana Díez, Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Qué es Abelchain? Abelchain es una empresa de servicios veterinarios que da servicios, que tiene las competencias en sanidad animal, que dependen de Diputación, y que da servicios veterinarios a toda la provincia de Álava. ¿Es una empresa pública? No, es una cooperativa de ganaderos que tiene contratados una serie de veterinarios y veterinarias y que a su vez tiene ganado por concurso la responsabilidad de llevar todas las actuaciones sanitarias que dependen de la Diputación Foral de Álava en toda la provincia. Bueno, los seres humanos tenemos médicos. ¿Los animales tienen veterinarios? Sí, nos podríamos considerar quizás que somos los veterinarios de cabecera del mundo ganadero alavés, sí. ¿De cabecera? ¿También hay veterinarios especialistas? Por supuesto, sí. Hay que tener en cuenta que desde siempre a la veterinaria se la ha conocido como medicina veterinaria, y normalmente cuando hablaban siempre hablaban de la medicina, o sea, en el siglo XIX, principios del siglo XX, pues siempre no iba nunca sola la palabra veterinaria, sino que iba con medicina veterinaria. Bueno, ¿cuántos veterinarios puede haber en Álava ahora mismo? Trabajando en el campo. En el campo, en este caso en el campo alavés. En Abelchain, no licenciados alaveses, sino ¿cuántos veterinarios necesita el sector primario alavés? Tendría que hacer un recuento, pero no sé, podríamos estar hablando de más de 20, 25 quizás. ¿Y cuando nuestros abuelos eran los que trabajaban en ese campo alavés, se necesitaban más de 20? Pues sí, pero tampoco muchos más, ¿no? Porque habitualmente, ten en cuenta que en 1903, cuando se crea el colegio, estaban 44. ¿Colegio veterinario alavés? Veterinario, sí, el Colegio Veterinario de Veterinarios de Álava,
Estaba formado por 44 veterinarios, de los 54 que estaban censados en la provincia. Lo que quiere decir que, bueno, los otros 10 eran pues militares y otros cargos que no tenían la obligación de colegiarse. ¿Por qué militares? ¿Hay alguna relación en esa época entre veterinarios y militares? ¿O? Es que el ejército tenía sus propios veterinarios. Entonces, como trabajaban para el ejército, no tenían la obligación de colegiarse. Y en la actualidad, pues puede haber unos 200 veterinarios en la provincia. Licenciados. Y de esos, pues unos 20 o 30 que trabajan en el campo, en la ganadería. Con lo cual, más o menos, el trabajo en el campo se mantiene estable. Sí. En cuanto al número. Pensaba que me ibais a decir más que 20 en el pasado, me refiero, por aquello de las comunicaciones, ¿no? No es lo mismo hoy en día ir hasta Alda o hasta el Valle de Arana, que es el caso de Alda, o ir hace 40 años, ¿no? ¿O los veterinarios estaban en las cabeceras del territorio alavés? Sí, los veterinarios vivían en la cabeza de partido. Entonces estaban en Vitoria, por ejemplo, había únicamente 4 veterinarios. En Vitoria, en lo que es en Vitoria, la ciudad, prácticamente no hay animales, y en los pueblos del municipio. En lo que es la ciudad y los pueblos. Luego había otros partidos alrededor de Vitoria, que eran, pues, por ejemplo, Ulibarri Arrazua, que estaba en Durana, estaba Iruña de Oca, en Anclares, o estaba Ariñez, tenía su propio veterinario. Y en general, pues eso, estaban cada uno en su partido. Pero, por ejemplo, en Montaña Alavesa, pues... En Montaña Alavesa, en el Valle de Arana había un veterinario, en Santa Cruz de Campezo... En Santa Cruz de Campezo había otro... Bernedo igual otro... Sí, en la Gran, o sea, cada cabeza de partido pues tenía todos sus pueblos. Uh-huh. Y hoy en día, 20, más o menos, 20 veterinarios y veterinarias. ¿Cuándo aparece la mujer, por cierto, en esta profesión? Pues la primera veterinaria alavesa es Angélica Orue Zubiaur, natural de Llodio, y da la casualidad que todos sus antepasados pues eran veterinarios, tanto los por línea materna como por línea paterna. Los Orue fueron veterinarios, los Zubiaur fueron veterinarios, y por ejemplo cuenta la leyenda de Tomás Zubiaur, que era el abuelo de Angélica, que fue este hombre emigró se fue unos años a México y fue el veterinario de Pancho Villa. ¿Por qué un libro sobre veterinarios? Te quiero decir, aquí has repasado pues prácticamente, no sé, desde 1903 has controlado todos los veterinarios alaveses. ¿Por qué? Pues hombre, es que siempre parece que solo existe lo que hoy en día hablamos. Me ha pasado que hablando con la gente, pues le dices, oye, ¿te acuerdas tú del veterinario del año 50? Y te dice, pues no, porque solo se acuerdan de lo que ellos han vivido. Entonces está claro que ha habido gente que ha llevado o sea, para que hoy exista la veterinaria, pues ha habido gente que ha estado trabajando en ello y bastante bien. Entonces es una forma de recordar a todos, de sacar a la luz a toda esta gente anónima que hoy completamente olvidados, pues que forman parte de la historia de la ciencia. ¿Tenía mucha más importancia en la sociedad pasada, en la sociedad de hace unas décadas, que en la actual, o esto es la pérdida, digamos, de peso del sector primario en la sociedad del siglo XXI, sin más lo ocurrido? No, hombre, la importancia la tenían desde el punto de vista que ya antes incluso de
ya desde el siglo XV, XVI, que se crea el protoalbeitarato, porque los albéitares antiguos los veterinarios antiguos eran conocidos como albéitares. ¿Qué es esto? ¿Un término griego, latín? ¿Qué es? Árabe. Además es que en euskera es tal y como se emplea, ¿no? Veterinario, pues no sabía muy bien, pero es la palabra que se utiliza con origen árabe. No, la palabra albéitar es de origen árabe y parece ser que le gustó, cuentan, pero bueno, es un poco caricatura, ¿no? Que al rey Alfonso X el Sabio le gustó la palabra árabe y es el primero que la emplea como término. Entonces es el que se difunde, y se supone que aquí en Euskal Herria pues ese término es el que se mantuvo siempre en las poblaciones, y por eso pues pasó a formar parte del euskera, pero el término es de origen árabe, porque en Grecia se les llamaba hipiatras, hipos, que es el término que se emplea para el caballo, y en Roma, en latín, pues era siempre veterinario, era la palabra latina. Y, por lo tanto, este término viene del árabe, pero ¿cuándo surge esta profesión? ¿De qué siglo estamos hablando? ¿Cuándo los veterinarios son una realidad, por ejemplo, en nuestro ámbito, una realidad del campo alavés? Te ríes. No, es que dices, ¿cuándo surge la profesión? Hay profesiones que son antiguas, entonces la profesión de veterinario, médico de animales, se supone que aparece en el momento que el hombre domestica a los animales. Entonces estamos hablando pues del Paleolítico, porque es cuando se relacionan el hombre y primero el hombre es cazador, y en el momento en que domestica a los animales ya pasa a convertirse en veterinario. Por eso es por lo que al decidir en el campo alavés, aquí se va creando, va habiendo una evolución, y parece ser que lo que es todo el conocimiento griego y latino de la medicina animal se conserva en los monasterios, y es ahí donde se refugia en la Edad Media. Parece ser que también los templarios tienen algo que ver, porque los templarios eran caballeros, montaban a caballo, y eran los que curaban o cuidaban de su elemento de trabajo, que era el caballo, ¿no? Entonces, hacia el siglo XV ya se crea lo que es el protoalbeitarato, y para ser albéitar había que ir a hacer un examen a la corte y había que demostrar que sabían leer y escribir, con lo cual ahí adquieren eran gente de cierta cultura, que en los pueblos completamente analfabetos pues iban adquiriendo cierto prestigio. Entonces ¿y qué era? ¿Como el cura? ¿Como el médico? Yo creo que ¿como el maestro? No adquirieron tanta fama como ellos, por cuestiones, pues porque el ganado, en muchos casos no todo el mundo tenía ganado, entonces no eran unos personajes imprescindibles para todo el mundo. Sí, para el ganadero, ¿no? Para el ganadero tenían un papel fundamental, y todavía lo tienen, ¿no? A la hora de dar permisos, de que tu ganado esté en buenas condiciones, de que tu ganado, si sufre algún tipo de enfermedad, esté bien cuidado. Para el ganadero, el veterinario tiene que ser algo fundamental. En este caso le vamos a dar la palabra también a Ana. La diferencia, yo creo que en el siglo pasado y a primeros del siglo pasado, hasta los años 50 o 60, había mucha economía de autoabastecimiento. Entonces, el veterinario tenía mucha importancia, porque no estábamos hablando de grandes explotaciones. Cada casa, cada caserío
tenía sus animales que abastecían al propio caserío y a su vez quizás permitían algún pequeño trueque y tal. Entonces, esa importancia, claro, en esos años es muy grande. Ahora ya ha cambiado todo. Se te moría o tienes una desgracia con una vaca y... Claro. Y es un gran palo para esa economía familiar de aquel entonces, efectivamente. ¿No? Ahora quizás todo ha cambiado. Las explotaciones ya tienen su base en la economía. Explotaciones familiares, los caseríos, si tienen explotaciones es para explotaciones industriales. Efectivamente, su forma de vida, ¿no? Su forma de ganar la vida en vez de salir a trabajar fuera. Y tiene mucha importancia, pero ya no tiene ese peso tan específico en la economía familiar y en el autoabastecimiento alimentario del propio caserío, ¿no? Y yo creo que de todas formas también hay una circunstancia curiosa, que es que las vacas empiezan a ser elementos imprescindibles. Las vacas lecheras empiezan a ser elemento imprescindible desde finales del siglo XIX, porque antes todos los agricultores tenían bueyes para el arado y era lo que les importaba. Entonces la vaca no era un alimento productor de carne ni de leche, sino que era considerados como trabajo. Y luego la población más importante de animales para el trabajo eran los mulos, que son los híbridos entre los burros y los caballos. Y tener un caballo suponía ser un verdadero potentado, vamos, pertenecer a la nobleza. ¿Hay animales que dan más problemas que otros? Ahora que ha hecho un recorrido por todos los animales, ¿hay animales más sensibles a las enfermedades que otros? Las vacas, por ejemplo, respecto a los caballos, o las ovejas respecto a los bueyes. Bueno, bueyes ya no quedan. Pero quizás los animales con la selección genética son mucho más productores, y cuanto más productores son, más sensibles y más enfermedades pueden llegar a tener, lógicamente. No es lo mismo una persona que corre todos los días 5 minutos que una persona que corre la maratón, ¿no? Su esfuerzo, su cuerpo soporta un esfuerzo y un estrés muy importante, y eso implica más enfermedades, más procesos que les pueden afectar. Y en general eso, quizás los animales, cuanta más selección genética tienen, más productores son, más problemas causan. También más dan, claro. En este recorrido que estamos haciendo entre el presente y el pasado de la veterinaria, en el siglo XX los veterinarios, ¿cómo se organizaban? ¿Por comarcas? ¿Alguien les contrataba directamente el agricultor? ¿Se crearon cooperativas para contratarlos? ¿Cómo era la organización? ¿Era una organización personal? Porque aquí, cuando vamos al médico, no es que tengamos contratados los servicios de nuestro médico, sino que pagamos un servicio mediante nuestros impuestos. Mediante esos impuestos se crea la sanidad pública, Osakidetza, y allí tenemos la atención que necesitamos. ¿Y los veterinarios? Pues, bueno, en general las profesiones sanitarias. Los profesionales sanitarios eran contratados por los propios municipios. Entonces, cada cabeza de Santa Cruz de Campezo, pueblo, Santa Cruz de Campezo, tenía su veterinario. Tenía su propio veterinario. Y había que pagarlo. Que pertenecían a la familia Pérez de Eulate Erauskin. Lo digo por las fotografías que estoy viendo en el libro, no porque tenga ningún conocimiento sobre veterinarios de Santa Cruz de Campezo. Es el municipio el que contrata, por lo tanto, al veterinario. Y sí, el ganadero en este caso. Y al médico y al practicante, son los profesionales, y al farmacéutico, son los profesionales que el municipio contrata. Entonces, al principio, el sueldo que cobraban estos profesionales era en trigo o en cereal. O sea, se les pagaba y a cosecha cumplida. Entonces, normalmente en los contratos aparece que cobrarán tantos celemines de trigo por San Juan o por
San Vicente. O sea, siempre después de la cosecha. Y en muchos casos pues hay demandas porque el ayuntamiento no ha satisfecho el dinero. ¿Y el veterinario qué hacía con tanto trigo? Porque pues, claro, lo que se necesita es plata. Ya, pero entonces lo que hacía era venderlo y él cobraba su plata. O sea, comercializaba ese trigo. Uh-huh. Posteriormente, los veterinarios pasan a formar del cuerpo, se va creando lo que es el cuerpo municipal de veterinarios. Entonces ya se crea el cuerpo y son los veterinarios los que hacen, los propios municipios los que hacen la oposición, por llamarlo de alguna forma, pero pasan a pagar al ministerio, y el ministerio es el que distribuye el dinero entre los veterinarios. Por lo tanto es un servicio municipal. ¿Cuándo deja de ser un servicio municipal? Es que casi siempre ha sido municipal. Deja de ser un servicio municipal con la llegada de la democracia, en la transición. Y entonces 1975, 76, 77 pasan a ser parte de... Los veterinarios pasan a ser parte del gobierno vasco. Gobierno vasco. Que ahí se produce porque los veterinarios siempre han estado en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Agricultura. Entonces todo lo que es referente a inspección de alimentos pertenecía al Ministerio de Sanidad, y lo que es referente a ganadería pertenecía al Ministerio de Agricultura. Vamos, que a ver si me entiendes, Fernando, para tener el concepto claro. Sí. ¿De ser empleados municipales pasan a ser empleados de la administración vasca? Es que lo que te estaba comentando es eso, que pasaba a dos ministerios. Entonces los veterinarios de sanidad, los dedicados a la inspección de alimentos, pasan a formar parte de Osakidecha, ministerio o departamento de sanidad, y los veterinarios de ganadería pasan a formar parte, continúan en agricultura, y como la agricultura ¿En el ministerio? En agricultura del gobierno vasco. En gobierno vasco, pero como agricultura, el servicio de ganadería de agricultura está transferido a las diputaciones, agricultura pertenece a las diputaciones. Uh-huh. Ana. Sí, las competencias en sanidad animal, cuando se traspasaron a las autonomías, la propia autonomía, la propia administración autonómica distribuye esas competencias en las diputaciones forales. Entonces, ahora mismo, los 3 territorios históricos, cada diputación foral de ese territorio histórico, cada diputación, tiene las competencias en sanidad animal. A principios de los 80 ocurrió eso, ¿no? Que se traspasaron las competencias. Entonces, lo que eran los veterinarios antiguos estatales de los diferentes partidos se distribuyeron en las autonomías. Entonces, lo que es el campo alavés se quedó prácticamente sin veterinarios que dieran asistencia, ¿no?, a los ganaderos. Y entonces fue cuando la misma Diputación Foral y las asociaciones de ganaderos, viendo la necesidad que había de esa asistencia, crearon una cooperativa de ganaderos Abelchain, que contrataba veterinarios para dar ese tipo de servicios, y además a su vez los servicios clínicos, y a su vez también las competencias que tenía en sanidad animal para que las pudiera llevar a cabo en toda la ganadería. Pero no tengo muy claro el salto de empleados municipales. Por ejemplo, yo qué sé, los veterinarios de los municipios de Rioja Alavesa pasan a ser empleados de la administración vasca, y dependiendo de si es para alimentación o si es para animales, para entendernos, pues trabajan en un departamento o en otro. Pero esos veterinarios son cogidos de los sitios donde trabajaban físicamente en esas comarcas y pasan a trabajar en Lacua, y por eso ya no quedan a pie de obra, ¿se puede decir así? Sí. Y entonces es cuando hay que crear fórmulas como Abelchain. Eso es. Y en Guipúzcoa la suya y en Vizcaya la suya. Uh-huh. O sea, cuando se transfieren las competencias al gobierno vasco, la clínica animal queda completamente abandonada. Y se necesitaban esos veterinarios, digamos, trabajando en oficinas. ¿Por qué dejan de estar a pie de obra? ¿Dónde se les necesitaba? Pues porque a ti te ofrecen un servicio, un servicio, y entonces como ya se privatizan los servicios clínicos, entonces el campo alavés
en este caso, queda desabastecido de esos servicios. Entonces es la propia Diputación la que trata de crear ese servicio, de cubrir ese servicio para todos los ganaderos de la provincia, porque el veterinario ingresa en la administración, entonces pasa a tener sus competencias, su trabajo, y entonces el otro no puede atender, porque encima se crea porque hasta entonces el veterinario cobraba lo que era un sueldo municipal, que no cubría en la mayor parte de los casos, era bastante escaso, uh-huh. Y entonces se buscaba la vida trabajando por las tardes, por ejemplo, las mañanas cubría su servicio municipal y por las tardes el servicio oficial, y por las tardes trabajaba en la clínica por libre. Entonces, al obtener la exclusividad, al ingresar en el gobierno vasco y obtener la exclusividad, ese servicio queda completamente desatendido. Uh-huh. ¿Es difícil esta carrera, esta profesión? Porque está esa aureola de los médicos, por ejemplo. Pues pero claro, aquí también sois médicos. Yo considero de animales, pero médicos. Que todas las profesiones son fáciles si tú tienes interés y ganas por estudiar. Es una respuesta políticamente muy correcta. No, bueno, las profesiones difíciles son las que la gente va a ver qué sucede y no realmente porque tengas vocación, sino porque hay que hacer algo y te matriculas en la carrera. A ver qué dice Ana. Bueno, siempre dicen, ¿no?, la dificultad, que un animal no te puede contar sus síntomas, ¿no? Y pues sí, tiene su dificultad. Yo creo que la mayor dificultad que nos encontramos trabajando en el campo, a pie de campo, es que quizás no es fácil el poder transportar todo lo que necesitarías para poder hacer bien los diagnósticos, pero bueno, eso se suple con ganas, con interés, y sí, es difícil trabajar en el campo, yo creo que sí, sobre todo además porque tienes que tratar con diferentes tipos de personas, de ganaderos, y luego, claro, los animales tienen una importancia económica, ¿no? También tienes que ser capaz de discernir hasta dónde puedes tratar a los animales, si es conveniente económicamente. Eso quizás también dificulta un poco, pero bueno, también es cierto lo que dice Fernando, que si hay interés y eres profesional, pues bueno, todo eso se salva, ¿no? Uh-huh. Veterinarios hoy y ayer, veterinarios que en algunos casos, Fernando, pues son conocidos, no sé, por intentar rescatar de la memoria de los vitorianos. Yo desde luego no lo conocí, y probablemente esta fotografía sea tan antigua que no tengamos a ningún oyente que recuerde que había una consulta particular de un veterinario vitoriano, Julio Díaz de Berrícano, en el Portal de Barreras, en la calle Independencia. Es una de las fotografías que vemos en el libro de Fernando Camarero. Porque esta fotografía, ¿de qué año puede ser en esta esquina de la calle Independencia? Pues creo que es de los años 20, por ahí. 1920. Uh-huh. Julio Berrícano, veterinario, tenía su cartel ahí. Sí, este era de lo que decía de los dos trabajos, ¿no? Este era veterinario municipal de aquí de Vitoria desde 1904 hasta que fallece en 1941. Fue el primer secretario del Colegio de Veterinarios en 1903 y murió, como quien dice, al pie del cañón, porque era el presidente del Colegio de Veterinarios. Uh-huh. También una curiosidad, como solemos hacer los alaveses, él, claro, si tiene que elegir entre Julio Díaz o Julio Berrícano, se queda con el toponímico, ¿no? Con Julio Berrícano. Sí, y como curiosidad, una vez reclamó, porque dice que parece ser que tenía algún problema con los nombres, y entonces reclamó al ayuntamiento diciendo que su verdadero nombre era Domingo Julio Díaz de Berrícano, a Melivia. Porque particularmente a quien les habla, pues lo que le suele hacer mucho daño al oído es cuando quien os habla es Ismael Díaz de Mendívil. Ismael Díaz, bueno, ya si te dicen Mendívil, pues por lo menos en los pueblos así era antes, ¿no? Los Mendívil, los Berrícano,
los apodaca o lo que sea. Y recorriendo, desde luego, pues es que en este libro contéis hasta las curiosidades casi personales. Veo hasta fotografías de bodas de los veterinarios. No, eso hay un par de ellas solo porque no se ha querido llegar a la intimidad. La mayor parte de las fotos son de veterinarios, o sea, vamos, del trabajo en el campo, ¿no? Como curiosidad, una señora pues estaba entrevistando al marido y le dije, oye, ¿tienes alguna foto y tal? Y me dijo, digo, sí, tal. Y me dio una foto pues del hombre recién hecha, con 80 años. Y entonces cogió la mujer y le dijo, anda, trae aquí esa foto, no se la des, y le tienes que dar una que tengas pelo. Veterinarios y veterinarias, que desde luego tema no falta para comentar con Ana y con Fernando. Ya en recta final. Y ahora, después de la importancia que le estamos dando a esta profesión, ahora resulta que no hay ni matadero en Vitoria. A ver, el matadero. Ana, ¿necesita un matadero? En Vitoria-Gasteiz, Álava, porque no sé, ¿hay matadero en Ayala o también se ha cerrado el de Ayala o se va a cerrar? Todavía queda uno abierto en Llodio. Bueno, en Amurrio también, pero... Eso se va a cerrar, ¿verdad? Va a cerrar, sí. Bueno. Y luego está el matadero industrial de Avinorsa, allí en Berantevilla. El de las aves. Sí. Pero ese es privado, ¿no? Sí. De la empresa. ¿Necesita un matadero, Álava? Sí, yo creo que sí, que los ganaderos alaveses quizás no necesitan un matadero de grandes dimensiones, pero yo creo que sí que necesitan un matadero para no tener que desplazar y hacer tanto gasto en transporte para llevar los animales a sacrificio. Yo creo que sí. Uh-huh. Fernando. Porque los mataderos tienen relación con lo que estamos hablando, de los veterinarios, ¿no? Sí, la inspección de carnes es uno de las competencias exclusivas de veterinarios. ¿En la explotación o en el mismo matadero? ¿Dónde se hace esa inspección? ¿En casa, antes de enviar el animal? En el matadero hay que hacer una inspección ante-mortem y post-mortem. Ante-mortem es ver al animal que está en condiciones, que está... Sanote. Sí, que no está... delgado, que no presenta heridas, que normalmente se suele decir que el animal tiene que entrar en el matadero por su propio pie. Y luego está toda la inspección post-mortem, que es ver que el animal, para establecer que esa carne está apta para el consumo. Pero a partir de ahí, ¿se necesita un matadero, Fernando? Yo ahí no te puedo decir porque no tengo los elementos de juicio. Hombre, lo lógico es que exista más o menos que el ganadero no tenga que transportar mucho porque por el propio coste del transporte a lugares muy alejados de las zonas de producción. Yo en el caso vuestro, al ver a un periodista me pondría malo. Me pondría malo porque los periodistas sobre veterinarios, no sé si hablamos bien o mal, pero todo lo relacionado con vuestra profesión tiene que ver con alguna desgracia. Con alguna desgracia o alguna enfermedad. Lengua azul, que si anisakis, que si la gripe aviar, que si la loca, que si no las locas. Tiene mucha importancia y en los últimos años, desde luego, todas las alarmas producidas por cuestiones alimentarias tienen mucha importancia y es más, condiciona mucho la legislación que Europa prepara y de la cual dependemos ahora, lógicamente. Venga, lánzame, que hay un periodista, no representa a nadie, no se representa más que a sí mismo, pero critica a los medios de comunicación un poco con las lecturas que hacemos de todas estas cuestiones, de lengua azul, de gripe aviar. Bueno, hay dos cosas muy diferentes. Es muy diferente lo que podemos hablar, por ejemplo, de enfermedad de las vacas locas y gripe aviar, que tiene una incidencia o podría tener una incidencia en la salud humana, por ejemplo, con lengua azul, que no tiene incidencia en la salud humana. La lengua azul es una enfermedad animal, veterinaria. Efectivamente. Bueno, yo como consumidora... Pero en ese sentido, el tema de la lengua azul, ¿no creéis que, por lo menos en el caso Alavés, se ha tratado de una forma correcta por parte de los medios de comunicación? No se ha abierto esa psicosis. Se ha dejado bien claro desde el principio. Esta es una enfermedad animal.
No se ha hablado, por ejemplo, de consecuencias para el sector ni para los carniceros. Me imagino que porque en este sentido los mensajes han sido correctos, ¿no?, por parte de todos. Yo creo que sí, que se está tratando como debe ser, una enfermedad exclusivamente animal y que no afecta a la salud humana. Creo que la gente es consciente y eso tiene mucha importancia de toda la información que se da desde los medios. Pero en el resto de los casos, claro, no es lo mismo, ¿no? Yo también entiendo que no es muy difícil explicar que una gripe aviar no es una enfermedad todavía que afecte a las personas. Es muy difícil explicar que quizás, posiblemente, con mutaciones, yo lo entiendo, porque encima es una enfermedad con una transmisión... del caldito de la ministra era, ¿no? Sí. No, pero es que el tema de las vacas locas se llevó bastante mal. Aquello del caldito, el hueso, sí, Celia... Sí. Pues yo, como a modo de reflexión en lo que concierne a temas de salud pública, lo que suelo decir siempre es que el tema de las vacas locas, hasta la fecha no ha habido ningún fallecimiento. Con el tema de anisakis en el pescado, lo único que provoca es alergia, no provoca mortalidad. La gripe aviar, para que llegue al hombre, pues tienen que pasar bastantes fases hasta que pueda llegar. De momento solo se conoce un caso de gripe aviar en un somormujo aquí concretamente aquí en las lagunas de Salburúa. Tuvimos somormujo durante días, ¿eh? Y nosotros en Radio Vitoria, que vivimos de las informaciones de Álava, pensamos, bueno, ya tenemos noticia para los próximos 15 días, el somormujo. Y es dificilísimo que esa gripe aviar se transmita al hombre aquí con tan pocos casos. A pesar de estar en contacto con ese ave, trasladarla. Y sin embargo hay un problema de salud pública importantísimo, que es el que más muertes produce, como es el tabaco, y poco o nada se hace al respecto. Ahí lo tienes. Abre ahora el debate del tabaco aquí, Fernando. Hombre, yo creo que está bien el no crear alarma, pero sí las informaciones y que la gente esté atenta a determinadas informaciones. Se ha quedado a gusto, sí. Ana. Se ha quedado a gusto. Eso está bien. Ana, que te he cortado. Sí, no, los medios de comunicación al final informan y la gente es sensible a esas informaciones. Y quizás eso permite que las autoridades tomen medidas que eviten que estos problemas vayan más allá, ¿no? Yo creo que tiene su importancia. Todo dentro de lo que es algo razonable, ¿no? ¿Esto siempre ha existido, este tipo de enfermedades? ¿O no se tenía conocimiento de ellas? ¿O esto es como la violencia de género, que siempre ha existido, se suele decir, pero antes no se denunciaba y ahora sí? No, los sistemas de producción han cambiado tradicionalmente a lo largo de los años, de los siglos. No tiene mucho que ver quizás enfermedades que se producían hace unos cuantos años a las que se producen ahora. La facilidad, además de movimiento y de contacto de unos animales de unos sitios muy diferentes a otros, permite el que que haya otro tipo de enfermedades que se hayan extendido, cosa que no ocurría antes. Los sistemas de producción no tienen nada que ver, sistemas de producción intensivos ahora que existen, a los que existían hace unos cuantos años. Eso provoca enfermedades totalmente diferentes a las que podrían existir. ¿Pero estamos más cubiertos? ¿Estamos menos cubiertos? Yo creo que los sistemas de investigación y los sistemas de control son tan importantes y tan bueno, no sé, está mal que lo diga yo, ¿verdad? Pero la verdad es que creo que funcionan, que se trabaja mucho en el campo, se vigila mucho, y yo creo que eso es fundamental para prevenir y para controlar que haya problemas que dependiendo de los animales pasen a las personas. Es muy importante. Fernando, ¿qué opinión tienes sobre esto? Pues el principal problema para la sociedad son las zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades de los animales transmitidas al hombre. Entonces, en la actualidad, graves zoonosis apenas existen. El carbunco pues ha sido controlado, y otras enfermedades pues también. Entonces el ganado siempre está ahí, ha estado siempre, aparecerán enfermedades, pero
pero son enfermedades propias del ganado, que en ningún caso son zoonosis, porque el tema de las zoonosis está completamente erradicado. Uh-huh. Y antes, graves epidemias que puedan afectar a la población. Antes comentabas que los periodistas eres muy malos con los veterinarios. Estaba provocando, y yo digo, si yo digo que precisamente, por ejemplo, es que me imagino con el tema suele pasar cuando un sector profesional, en este caso los veterinarios, cogen la prensa escrita, que suele ser la que más daño suele producir en estos casos, porque queda fijada ahí, ¿no? Daño me refiero a los ojos. Cuando uno está desayunando a la mañana, estoy convencido que habéis leído noticias sobre este tipo de enfermedades y se os han puesto los pelos de punta. Habéis dicho, pero ¿cómo se les ocurre publicar esto? Pero qué barbaridad. Por ejemplo, con el tema de las vacas locas, cuando aparece la crisis de las vacas locas, se demuestra claramente que en este país no estalla ese problema, porque los veterinarios que estaban ahí, que nadie sabía que estaban detrás de la inspección de carnes, habían hecho perfectamente su trabajo. Entonces, que estalle la crisis, que aparezca... pero eso ya no depende, nadie se ha metido con la profesión veterinaria. La gente recordará las famosas fiebres maltas, y la gente ha oído hablar mucho también de la tuberculosis, y son enfermedades, quiero decir, que efectivamente son zoonosis, afectan a los animales, son transmisibles a las personas, enfermedades que han producido muchos casos, pero desde hace ya un montón de años precisamente se llevan controlando a los animales a las vacas, a las ovejas, se les lleva haciendo campañas de saneamiento que se llaman, haciendo extracciones de sangre, haciendo pruebas de tuberculinización, de manera que se han erradicado prácticamente, con lo cual hemos evitado un gran problema sanitario para las personas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. ¿Y a partir de mañana o a partir de que dejéis estos estudios de Radio Vitoria, qué? ¿En qué vas a andar metido, Fernando? Pues nada, estoy preparando una serie de artículos sobre la historia de la veterinaria en estos momentos. Uh-huh. ¿Para ser publicados en revistas especializadas o...? Sí. Uh-huh. ¿Ana? A seguir trabajando en el campo. A seguir trabajando en el campo. ¿Más que en oficina, en el campo, en pie de obra? Sí, bueno... yo tengo quizás esos dos trabajos, un poco responsabilidad en oficina, pero sí, mantengo el trabajo del campo, desde luego. Uh-huh. Pues a los dos, muchas gracias. Decía antes de empezar la tertulia Fernando que él no quería agua. Se la ha bebido entera. Ana, tú que has pedido agua, pues te has bebido la mitad. Pero Fernando, pues menos mal que no querías agua, compañero. Que casi te bebes el embalse. Bien, Fernando Camarero, Ana Díez, a los dos, muchas gracias. Ya está otra. Zuei, entzulei, azkenengo mesua. Relacionado con el tema tratado en esta tertulia, queremos informarles que el próximo jueves, 21 de febrero, a las 7:30 de la tarde, el biólogo de la Consultora de Recursos Naturales, Enrique Arberas, impartirá en la sede de Deusto Ikaskuntza, General Álava 5, imagínense qué tema tan relacionado con la actualidad, una conferencia sobre el lobo ibérico en Euskal Herria. Ahora que hemos conocido que la Diputación Foral de Álava va a permitir batidas selectivas, primero recechos y otras fórmulas, pero si no dan los resultados oportunos en el oeste alavés, principalmente en esas zonas de Guibijo y otras sierras del oeste alavés, pues se autorizarán batidas incluso. El lobo ibérico en Euskal Herria, 7:30 de la tarde, el próximo jueves 21 de febrero, Consultora de Recursos Naturales, su biólogo Enrique Arberas estará. Os esperamos, por lo tanto, en la sede de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, General Álava número 5. Mila esker, eta datorren asteburuan batek daki zeri buruz hitz egingo dugun, hemen, Radio Vitorian.